Hoy comenzando un bonito día que el Señor nos regala para que este día lo vivamos con toda nuestra plenitud, con nuestra familia, con nuestros amigos, para que nos realicemos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en lo que hagamos a diario. Pero en todo esto debemos tener siempre como la roca, como el centro de nuestra vida, a nuestro Dios. Vamos a compartir hoy la palabra que el Señor quiere que en el día de hoy ustedes y yo escuchemos, compartamos. Del libro de Nehemías. En aquellos días, todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, mujeres y de todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió amén. E inclinándose se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebida, dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo diciéndole: no lloren porque este día es santo, no estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber. Mandó comida a los que no tenían nada e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que le habían enseñado. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La ley del Señor es perfecta de todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Más deseable que el oro y las piedras preciosas, la norma del Señor, y más dulce que la miel de un panal que gotea. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y lo mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y le dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como cordero en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá.
si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que le den, curen a los enfermos que haya y díganle, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todo modo sepan que el reino de Dios está cerca. Yo le digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio que acabamos de escuchar, quiero compartir una sola idea del Evangelio de este día, y es lo que el Señor nos dice. Nos dice que el Señor preparó una misión con 72 discípulos. Están los apóstoles, que eran 12, y los discípulos eran aquellos que ya seguían a Jesús. No lo seguían constantemente a diario como los apóstoles, pero sí se unían con Jesús, pasaban unos días con Jesús, luego se iban a su casa. O esos discípulos también, cuando Jesús llegaba a una ciudad, a un caserío donde ya lo habían, ellos se integraban en esa visita, acompañaban a Jesús en esa visita, se fortalecían. Después Jesús se iban, ellos se quedaban siendo portavoces de lo que habían aprendido, de lo que habían escuchado. Y Jesús quiso hacer una misión, envió a 72 y lo mandó delante, de dos en dos, a todos aquellos pueblos y lugares donde él pensaba ir. Por lo tanto, lo mandó a que le fueran arreglando, ¿sí?, el terreno donde él pensaba ir. Y desde de ese acontecimiento que estaba pasando, fue cuando Jesús nos dijo estas palabras. Nos dice el Señor, la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Esas palabras, es bueno que nosotros que somos personas de fe, la tengamos presente. La cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. ¿Por qué esas palabras de Jesús? Porque esta misión es una misión divina, esta misión es una misión de Dios. Y Dios ha querido contar con nosotros. El Señor hubiese querido, hubiese hecho Él la misión sin contar con nosotros. Pero Él quiso que la misión salvadora, también nosotros formáramos parte de esa misión salvadora, porque así lo quiso el Señor. El Señor, si hubiese querido, hubiese aparecido en la tierra ya con la edad de 30 años para comenzar a predicar, pero no. Quiso entrar en la vida humana como entra todo niño y tener todo el proceso que tiene todo niño para llegar a una edad adulta, porque Él quiso ser uno igual que nosotros. Y también quiso compenetrarnos a nosotros en esa misión, en la misión salvadora. Así como el Padre envió al Hijo, nos dice Jesús, ahora el Hijo nos envía a nosotros para así que ustedes y yo formemos parte de esta historia de la salvación y que nosotros también sirvamos como instrumento de salvación a otros hermanos, a otras personas, porque así lo ha querido Dios, que la salvación sea de una manera solidaria, de una manera hermanada, donde todos podemos colocar un granito de arena para que nos podamos salvar los unos con los otros. Y como es una misión divina, nos dice el Señor que le tenemos que rogar al dueño de esto, al dueño de esta misión, que le tenemos que rogar porque la cosecha es mucha y los trabajadores pocos.
Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. Por lo tanto, es importante que ustedes y yo le pidamos a Dios que envíe vocaciones sacerdotales, religiosos, religiosas, pero también vocaciones laicales, que sirva en medio de la iglesia, en medio de este mundo, para que le dé luz a otros que no tienen luz, para que le muestren el camino a muchos que han perdido el sendero del camino. Pero no solamente vamos a pedirle, Señor, envíe trabajadores a sus campos, que hayan vocaciones, porque a veces pedimos, y está bien, pero que sean otros que se comprometan. Sí, Señor, envíe sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que se comprometa con tu iglesia, pero que sean otros. Yo no tenemos que pedir así de esa manera, tenemos que pedir así de esa manera, pero terminando con estas palabras: pero Señor, puede contar conmigo. Sí, debemos terminar así esta oración, pedirle al Señor por las vocaciones. Señor, envíe vocaciones sacerdotales, religiosos, religiosas, laicados, pero también puede contar conmigo en esta misión, en este servicio, puede contar conmigo. Es decir, también nos vamos a colocar a la disposición del Señor. Así es como tenemos que pedir, no solamente pedir que sean los otros que se comprometan, que sean los otros que trabajen por sus hermanos, que sean los otros, pero yo no, que sean los otros, yo no. Tenemos que pedirle al Señor que también puede contar con nosotros para este servicio, para el servicio de servir, para el servicio de amar, para el servicio de ayudar, para el servicio de estar con nuestros hermanos, para el servicio de enseñar el Evangelio, para el servicio de hacer el bien, para el servicio de practicar la caridad, la bondad, la misericordia, el amor en medio del mundo, porque necesitamos muchos hombres y mujeres que tengan esa disposición por amor a Jesús, servirle en medio del mundo. Y para ser misionero no necesitamos ir para África o para alguno de esos países, sino también en nuestra propia comunidad, en nuestra propia parroquia, en nuestro propio país, en donde vivamos, podemos hacer un servicio misionero, ayudando a nuestros hermanos, porque el Señor eso es lo que quiere, que todos seamos servidores. Y Él nos dio ese ejemplo cuando nos dijo: yo estoy en medio de ustedes, no para que me sirven, sino estoy aquí para servirle a ustedes. Si eso lo hizo Jesús, el dueño de todo, el cual a todos nosotros le tenemos que servir a Él, pero cuando Él estuvo acá, nos dio el gran ejemplo, que Él estuvo aquí, no para que el mundo le sirviera, sino para Él servirle al mundo. Y también quiere Él que ustedes y yo pues aprendamos de Él, de ser servidores, de ser sacerdotes, religiosos, religiosas, servidores de la iglesia, servidores del pueblo de Dios, pero que haya muchos laicos que sepan servir desde su movimiento de apostolado, desde su parroquia, desde su lugar, para que vayan también fortaleciendo y vayan animando a otra persona a formar parte de ese grupo de laicos comprometidos por amor a Jesús. Por lo tanto, le tenemos que pedir siempre al Señor en nuestras oraciones que envíe trabajadores a su campo, pero eso sí, diciéndole al Señor: Señor, puede contar conmigo. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.